habitualmente, ¿dónde están haciendo la rotación o dónde están trabajando? Bien, el Sagrado Corazón. ¿Todos en el Sagrado Corazón? No, Hospital Rivadavia. ¿Hospital Durán? Rivadavia. Ah, Rivadavia. Bueno, ¿ven mucha hemorragia subaracnoidea? Sí, no cuento. Aguda. Por rachas. Viene por temporada. Sí. Bueno, la idea es que me interrumpan, que paren, que me pregunten, porque así se hace más dinámico. Cuando hablamos de hemorragia subaracnoidea, hay una... Cuando encontré esto la primera vez me pareció divino, que es una definición de Hipócrates, que claramente no lo iba a llamar hemorragia subaracnoidea, pero él decía en el año 460 a.C. que las personas que gozaban de buena salud y súbitamente presentaban dolor de cabeza, convulsiones y posteriormente no podían hablar y respiraban con estertores, morían a los 7 días, describiendo un poco el cuadro de hemorragia subaracnoidea. Pareció brillante. Bueno, en la presencia de hemorragia subaracnoidea, presencia de sangre entre la pía madre y la aracnoide, ¿sí? Así la vamos a ver. Varios tipos, la traumática y la espontánea. Nosotros hoy nos vamos a definir a la espontánea. Pero a veces no es tan fácil saber si es espontánea o es traumática. ¿Por qué digo? Porque el paciente muchas veces puede estar manejando o haciendo otra actividad, sufre el sangrado y después choca con el auto, con el automóvil, y a veces eso es más difícil, o se cae. Entonces uno dice, en una escalera, ¿es traumática, no es traumática? Y a veces algunas que parecerían traumáticas, uno tiene que hacer la angiografía. Digo, si nos queda la duda, siempre la hacemos, porque el pronóstico es diferente. Entonces, la neurismática tiene una mortalidad entre 40 y 45% de mortalidad, pero el 15% fallecen antes de llegar al hospital. Otra patología es la hemorragia subaracnoidea cortical, que cada vez estamos viendo más porque claramente cada vez la buscamos más. Es aquella hemorragia subaracnoidea que es paciente que está en puerperio o que toma anticonceptivos orales, que tiene la manifestación inicial generalmente son convulsiones y que apenas hay sangre. Las características clínicas son tan diferentes a la hemorragia subaracnoidea neurismática que uno se da cuenta. Y la hemorragia subaracnoidea de causa desconocida o perimesencefálica o benigna que hoy vamos a hablar. Bueno, muchas enfermedades se asocian a la hemorragia subaracnoidea, como por ejemplo la poliquistosis. La poliquistosis renal se asocia a la hemorragia subaracnoidea como un déficit de poliquistina 1, ¿sí? En la formación de colágeno. La displasia fibromuscular, desórdenes del tejido conectivo, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, pseudosantoma elástico, malformaciones arteriovenosas o coartación de aorta. Y adquiridas como infecciones, que es el aneurisma micótico, un paciente que ha tenido una infección, que de repente quedó con algo de febrícula y de repente es una hemorragia intracerebral por un aneurisma. Pensemos en aneurisma micótico porque tiene otra trascendencia. Las neoplasias, muchas veces las neoplasias intracerebrales se acompañan de aneurisma y por supuesto el traumatismo. Las fracturas de base de cráneo, paciente que tiene una fractura de base de cráneo se recupera y años después hace un aneurisma. Esto se produce porque se ha producido una pequeña lesión en la arteria en el momento de la fractura. Otras enfermedades que se asocian son enfermedades inflamatorias como aneurisma micótico, borreliosis, enfermedad de Behçet, anginitis primaria, granulomatosis de Wegener, y no inflamatorias como disección, como malformaciones que dijimos, aneurismas fusiformes, fístulas durales arteriovenosas, angiomas del seno cavernoso, angiopatía amiloide y moya-moya. Todo esto se puede ir acompañado de aneurismas cerebrales.
Bueno, de esto lo habíamos hablado, los tumores como apoplejía pituitaria, mixomas, mixomas cardíacos con metástasis cerebral, las drogas como el abuso de cocaína y anticoagulantes se pueden acompañar de hemorragia subaracnoidea sin causa neurismática. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que acordarnos de esto? Que aquellos pacientes que tengan una hemorragia subaracnoidea, una fístula arteriovenosa dural puede ser la primera manifestación. Entonces, esto tienen que pensarlo y muy bien, pacientes que tienen hematomas subdurales a repetición, que no queda clara la causa de la caída, si se golpeó, si no se golpeó, bueno, uno resuelve el hematoma subdural y al tiempo vuelve a repetir el hematoma subdural sin una causa conocida. A veces presentan cefalea, piensen que puede ser la primera manifestación de un aneurisma. Tumores toracolumbares, para decir que el paciente no tiene aneurisma, uno tiene que estudiar la columna cérvico-dorsal para buscar qué malformaciones, cavernomas, ¿sí? Schwannomas, ya lo vamos a ver. La edad de comienzo o la edad de sangrado, ¿no? De comienzo es entre los 20 y los 70 años, con una incidencia en la población general de 2 a 16 por 100.000 habitantes. Si esto lo pensamos como familiares directos, hijos, nietos, hermanos, la incidencia aumenta a un 18% en familiares directos. Con lo cual, cuando los pacientes vienen con una hemorragia subaracnoidea, no se olviden de decirle al familiar, mire, pase este episodio agudo de su hermano, de su padre, pero tiene que estudiarse. ¿Cómo? Con una angiotomografía o con una angioresonancia. Y ese estudio tiene que repetirlo cada 5 años, porque puede ser que no se vea, o que vaya creciendo y luego se rompa. Una cosa es tratar un aneurisma roto y otra un aneurisma incidental. Pero eso es para el paciente, ¿no? Para los familiares. También para los familiares. Exactamente. Familiar que viene a preguntar, a acompañar al enfermo, uno le dice, usted tiene que estudiarse. Si le dio negativo, pacientes más de 20 años, 21 años, tiene que estudiarse cada cuánto. Si es familiar directo, si es un hermano, si es un padre, tiene que hacerlo cada 5 años, ¿sí? Por lo menos hasta ahora, hasta la guía. Y 20% pueden ser múltiples. Generalmente son bilaterales, en la misma localización, sean más frecuentes en mujeres y fumadoras. Bueno, el tamaño puede ser sacular, que mide menos de 1.5 centímetros, globular de 1.5 a 2.5 y gigante más de 2.5. ¿Cuál es la forma habitual de los aneurismas que vemos en el cerebro? Tienen una cúpula y tienen un cuello bien definido. ¿Dónde se rompen? En la cúpula. A diferencia de lo que pasa en los aneurismas torácicos, donde son fusiformes, donde no tienen un cuello definido y muchas veces son así. ¿Para qué sirve saber el tamaño? El tamaño y la forma va a servir después para saber qué tratamiento le vamos a poder brindar al paciente. ¿Tiene cuello? ¿No tiene cuello? ¿No tiene cuello definido? Bueno, esto es muy importante. Factores de riesgo modificables: la hipertensión arterial, el tabaquismo, el uso de drogas, cocaína, fenilefrina, abuso de alcohol. Y cuando uno, a ver si los aneurismas que tienen mayor riesgo a ruptura, porque digo, todos los aneurismas tenemos que tratar. Uno viene al consultorio un paciente que tiene un aneurisma o un familiar del que sangró. Ah, tenés aneurisma, te lo tenés que tratar. No, no es así. Los aneurismas menos de 5 milímetros hay que seguirlos. Hay que ver dónde se localizan. También la localización, los factores de riesgo. Aneurismas sintomáticos, aneurismas mayores a 7 milímetros, aneurismas de la arteria comunicante posterior o vértebro-basilar o aneurismas de la circulación anterior mayores a 55 años tienen mayor riesgo de ruptura. Incidencias particulares son los aneurismas de la circulación posterior, que son más frecuentes en hombres
y los de la arteria basilar se asocian al uso de alcohol. Cuando uno discute el riesgo de sangrado, hablamos de esto, hablamos de la localización, de las características del paciente, de la edad del paciente y del estatus médico. Obviamente que como factores, ¿y cómo lo trato? Control de la presión arterial, control de los factores de riesgo, tiene que dejar de fumar, porque el hábito tabáquico, o el tabaquismo, hace un desbalance en la pared de la arteria entre la alfa-1 antitripsina y la anastasa, a favor de la alfa-1 antitripsina. Entonces la pared de la arteria se vuelve más lábil. Por eso los pacientes que fuman bajo un factor predispuesto tienen mayor incidencia de aneurismas múltiples. Y el consumo de vegetales, esto está sacado de Stroh, más que nada. No hay un trabajo que diga si usted come vegetales no le crece el aneurisma, sino de los factores de riesgo que estamos tratando. La localización generalmente son en el territorio anterior, el 80 al 90%, y un 10% a 5% en la circulación posterior. ¿Y dónde se van a dar? En las zonas de unión de las arterias, en la zona de unión de la comunicante anterior con la cerebral anterior, en la bifurcación ciliana, en la unión de la comunicante posterior con la carótida interna, y vemos que en un 5% en el top de la basilar. ¿Y por qué hablamos de los factores de riesgo? Ah, mira, acá estaba. Perdón. Y yo estaba con los factores de riesgo. Los factores de riesgo tenemos factores genéticos, que ya vamos a ver que es la ausencia de túnica media, y los factores degenerativos, que son todos los factores de riesgo modificables. Entonces, nosotros tenemos una pared del aneurisma que está formada por la muscular y tenemos la muscular que está rota a nivel del cuello y está la adventicia y el endotelio. Así está formado la cúpula del aneurisma, o sea, no tiene muscular, con lo cual este paciente cuando se hipertensa y el aneurisma llega a un tamaño crítico, se rompe. Los aneurismas no siempre tienen el mismo tamaño, obviamente van creciendo en la medida que la hemodinamia, que el estrés hemodinámico de la localización lo va permitiendo. ¿Cuándo se rompe? Y eso va a depender de la localización, del punto crítico. ¿Cuál es la manifestación de esto? Bueno, muchos pacientes tienen una cefalea centinela. Del 10 al 43% de los pacientes tienen algún síntoma entre el 6º día y 20 días antes. Ojo, los pacientes que tienen síntomas, o un sangrado centinela o signos del premonitorio, tienen altísimo riesgo de sangrado. Si uno sospecha que ese paciente puede tener un aneurisma por el tipo de cefalea, no le pide tomografía normal, porque es un síntoma premonitorio. No le pidan una resonancia por ambulatorio, porque ese paciente, a mí me han llegado 2 pacientes, una chica muy joven, que la vieron en el consultorio, que han visto una anisocoria, una síntoma centinela, pero lo despreciaron, le mandaron a hacer una resonancia, una angioresonancia, la chica se la hace, se ve el aneurisma, y cuando espera los 5 días para el informe sangra y queda en coma. Entonces, ¿por qué pueden darse estos síntomas premonitorios? Primero, por la extensión, se aumenta la pared del vaso, y esto se relaciona con el vasa nervorum, ¿sí? El dolor, trombosis del aneurisma, una disección de la pared, o lo que habitualmente nosotros hablamos del babeo. Babeó, sangró, hubo microsangrado. Además de la cefalea, como síntoma prodrómico, puede haber un déficit motor transitorio cuando hay un trombo dentro del aneurisma, un aneurisma gigante, y desprende un pequeño trombito y hace un déficit transitorio. O puede ser manifestación de una crisis eléctrica, un déficit sensitivo transitorio, disturbios visuales o parálisis del tercer par. Esto es un signo premonitorio y es algo muy alerta. Si no es una pupila de ADI, piensen que puede ser un aneurisma del territorio posterior. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo piensan ustedes que hacen el diagnóstico? ¿Cómo diagnostican una hemorragia supramedular? Claro, la clínica
Vos le hacés la imagen en base a qué? A la clínica. ¿Y cuál es la imagen que vos decís? Debe ser esta imagen porque voy a detectar sangre. Perfecto. La primera estudio por diagnóstico es una tomografía simple sin contraste. Entonces, primero, la clínica soberana. El paciente puede tener cefalea, náuseas, vómitos, y esto se da por hipertensión endocraniana en el momento del sangrado. Las alteraciones del estado de conciencia van a depender de la cuantía del sangrado en ese momento y de la parálisis circulatoria cerebral que tenga. Pérdida transitoria de la conciencia, rigidez de nuca. Todos los que vemos pacientes con hemorragia subaracnoidea, el paciente que se queja más que de la cabeza, de la nuca alta, no da más de la nuca, le duele, modificación meningia. Ahí le podemos poner 4 miligramos de dexametasona cada 12 horas, que es la única indicación de corticoides en la hemorragia subaracnoidea. Déficit de un par craneal y convulsiones. Ven que las convulsiones como manifestación de inicio no son tan frecuentes, de un 4 a un 20% de los casos. ¿Cómo es la cefalea? La cefalea que uno describe puede ceder con aires al principio, puede ser la peor de su vida. Lo que sí es de comienzo abrupto. El paciente estaba ahí y dice, me duele para el sangrado, me duele la cabeza. ¿Y cómo fue? ¿Gradual? No. Comenzó y tuvo el segundo 10 en 10. Fue la más importante que tuve en mi vida. La localización no es pantognomónica y es más frecuente con el ejercicio. O el paciente está haciendo ejercicio, o el paciente estaba haciendo fuerza, o en el contexto de una relación sexual. Bueno, esta es la regla de Ottawa. Bueno, algunos tienen la suerte que se lo rompen la urina. Los pacientes que presentan cefalea, y esto para que se acuerden más que nada, si bien todavía no está validada, los pacientes que tienen cefalea intensa y severa no traumática, la presencia de algunos de los 6 ítems, que pueden predecir que es una hemorragia subaracnoidea en el 99% de los casos. Edad mayor a 40 años, rigidez de nuca, pérdida de conciencia, comienzo durante el ejercicio, cefalea con pico de dolor instantáneo y limitada flexión cervical, en el 99% de los casos, cuando cumplen esto, es una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué pasa cuando se rompe el aneurisma? Se rompe el aneurisma. Viste que llega un momento que no sabes si ponértelo, no ves de cerca, no ves de lejos. Ruptura del aneurisma. El paciente puede morirse por hipertensión endocraniana, un sangrado masivo, compresión de tronco, isquemia de tronco. Se produce un brusco aumento de la presión intracraniana en el momento del sangrado. El paciente puede tener cefalea nada más. Después del aumento brusco de la presión intracraniana, hay una caída instantánea de la presión de perfusión cerebral. Puede haber isquemia de tronco y muerte. O el paciente, si llega a aumentar la presión en este momento, recupera la conciencia y aumenta la presión de perfusión cerebral. En este momento, en el momento en que el paciente hace una gran liberación de catecolaminas por el sangrado, puede dar lugar a edema de pulmón neurológico. Puede tener convulsiones, puede tener resangrado de muerte o restablecer la conciencia y restablecer el flujo sanguíneo cerebral. Ahora vamos a hablar de resangrado. Diagnóstico. Cuando nosotros somos un centro que vienen los pacientes cuando tienen patología neurológica, o sea que somos un centro viciado. Pero supónganse que ustedes no están en un centro neurológico. Solamente el 1% de todas las cefaleas van a ser por hemorragia subaracnoidea. Existen del 25 al 50% de error en la primera consulta. Y esto no es en el hospital, esta estadística no es del hospital de, no sé, en el conurbano bonaerense que tiene una persona de guardia. No, esto es una revisión de la neurocritical care de muchos centros de Estados Unidos. El 12% se quejan de cefalea intensa y comienzo brusco. Ahora, ¿por qué uno se equivoca? Porque los síntomas son muy heterogéneos. El paciente
en cuanto a la presencia de manifestaciones clínicas, no siempre viene con cefalea, pérdida de conciencia, hemorragia subhialoidea en el fondo del ojo. El paciente puede tener un poco de cefalea, un poco de nucalgia. Entonces, no, mira, ¿qué es? Una cervicalgia, has hecho algún esfuerzo, tenés pico del oro. Bueno, no. ¿Qué puede ser? Tengo náuseas, vómitos, puede ser un malestar gastrointestinal. Y estos son en cuanto a las manifestaciones clínicas, son los dos errores más frecuentes. En la tomografía computada, muchos pacientes, un 4% de muchos pacientes pueden tener tomografía normal. Si el paciente es anémico, tiene más chance de no verse la sangre en la tomografía. Y en el laboratorio es que la punción lumbar muchas veces el que la lee, esto se hace por confrontación y no por espectrofotometría. Entonces ven el líquido y lo toman mal, o el paciente tiene hiperbilirubinemia y entonces puede ser un falso positivo, claro, de la punción. Siempre piensen que es una emergencia médica, ¿sí? Entonces estos pacientes se los tiene que internar para estudiar. Más vale una tomografía de más que no de menos. Más vale una punción lumbar de más y no de menos. Llega el paciente a la guardia. Bueno, ya pensamos que tiene una hemorragia subaracnoidea. Le hacemos el ABC, que tenga la vía aérea, que respire, que neurológico. Una escala de Glasgow rápido, a ver si necesitamos intubarlo o no, y el tamaño y la reactividad pupilar. Le hacemos un laboratorio, un coagulograma, un electrocardiograma y una tomografía. Miren que el electrocardiograma está junto con la tomografía y vamos a ver por qué. Y un fondo del ojo, donde podemos ver que el paciente tiene edema de papila o podemos ver que tiene una hemorragia subhialoidea. Cuando le hacemos el fondo de ojo, esto se produce el gran aumento de la presión intracraneana en el momento del sangrado, hace un retorno venoso, alteración del retorno venoso y puede generar sangrado. Hay varias teorías por las que se produce, muchas son venosas y algunas teorías son de microanastomosis retiniana. Pero ¿qué ve el paciente? El paciente no se da cuenta que la tiene. Ahora, si uno no le hace fondo de ojo, le tratamos de hemorragia subaracnoidea, el paciente sale, esto puede ser causa de ceguera. Y rápidamente no, pero se arregla con láser al alta, ¿sí? Así que háganle fondo de ojo a todos nuestros pacientes con hemorragia subaracnoidea o háganlo ver por el oftalmólogo si uno no está entrenado. Yo hice la residencia en el Naval. Y cuando roté, una de las rotaciones de terapia era en el WEM. Y la verdad es que nosotros no hacíamos fondo de ojo. Cuando llegué al WEM, no voy a decir cuánto, pero hace muchos años, entonces me ve Néstor y me viene y me dice, si usted no tiene en su bolsillo un oftalmoscopio, mañana no venga. Está bien, entendí. Y después entrenarnos. Y la verdad que cuando uno lo hace todo el tiempo el fondo de ojo, se entrena en no dilatar, porque la idea es que uno no dilate en la terapia intensiva, ¿sí? Bueno, entonces la severidad inicial de la hemorragia puede estar determinada por la escala de Hanniges y de la World Federation. Clase 1, nivel de evidencia B. O sea, todos tenemos que conocer cuáles son las escalas. Nadie pretende que las sepan de memoria, que la verdad que no. Bueno, sabiendo que 1, 2 y 3 es buen grado, 4 y 5 es mal grado. Antes de que estuviera tan desarrollada la embolización, uno decía grado 4, bueno, por ahí se puede tratar. Grado 5 higiene contra. O hasta grado 3 lo tratábamos. Hoy se sabe que muchos de estos pacientes llegan con un Hanniges 4 y con leve dilatación ventricular o apenas dilatación, pero con mucho edema. El hecho de solo colocar un catéter de PIC intraventricular, que puede tener hidrocefalia sin ventriculomegalia, puede hacer pasar este paciente que tenía un 4 a un 3. ¿Sí? Si yo tengo un paciente en la terapia, ingresa con un 3, buen grado, un 2,
Y el paciente en el contexto que le voy a hacer la angiografía, que estoy decidiendo cuándo será, yo sangra, yo tengo que reclasificar a mi paciente. Porque puede ser que tuviera un 2 y un buen grado y lo iba a tratar con cirugía. Ahora, el paciente resangra lo reclasifico, porque quizás me quede en un 5 y no le tenga que hacer nada más que higiene y confort, porque está en el estado de un sangrado máximo. La escala de Fisher. El pobre Fisher, cuando la creó, solo estaba diciendo lo que veía, sin pensar que esto, años después, iba a determinar que esta escala nos sirviera para saber qué pacientes tenían más riesgo a hacer vasoespasmos. Entonces, Haney-Hesse y World Federation para determinar el tratamiento y para comparar al paciente de un momento a otro. Y la escala de Fisher para determinar qué pacientes tienen mayor incidencia a vasoespasmo. ¿Cuáles son? El que tenga más sangre en el espacio subaracnoideo y el que tenga mayor sangrado intraventricular. Esos pacientes se vio que tienen mayor incidencia de vasoespasmos. Acuérdense que la tomografía tiene que estar hecha dentro de las 48 horas. ¿Por qué? Porque la sangre se va lavando. Entonces, si el paciente tuvo una cefalea hace, no sé, 10 días y le hago una tono y apenas tengo sangre, no me sirve. Si la primera la tomografía para definir Fisher es dentro de las 48 horas del sangrado. Esto es un aneurisma, una tomografía sin contraste, donde un sangrado muy importante, y miren el aneurisma, estaba tan calcificado que se dibujaba perfectamente en la tomografía. No es un angiotomo, es una tomografía convencional. Bueno, ¿cómo hago el diagnóstico? La tomografía clínica dijimos primero. La tomografía en el primer día tiene una sensibilidad del 95%. Pasan los días, la sangre se lava, 50% a la semana. Acuérdense además que cuando vean la mayor parte de los trabajos de angioTAC, que esto, que el otro, de preguntar qué tomógrafo le estoy haciendo, qué generación de tomógrafo tengo para determinar qué estoy viendo. ¿Y cuáles son los hallazgos dentro de las primeras 24 horas? Hemorragia en el espacio subaracnoidea, 92% de los casos, hemorragia intraventricular en el 50%, hidrocefalia en el 15%, normal del 3 al 4%, hematoma subural como primera manifestación, y si el paciente tiene un hematocrito menor a 30, esto es una causa de falsos negativos de la tomografía. ¿Cuándo le hago la punción lumbar al paciente? ¿Cuándo le hago voy a sentar un poco, ¿cuándo le hacen la tomografía y cuándo le hacen la punción lumbar a un paciente para hacer el diagnóstico? La parte inicial es normal y está pensando lo que tiene hemorragia subaracnoidea. Perfecto. Cuando el ataque es normal y tengo alta sospecha de hemorragia subaracnoidea. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cuando el ataque es normal y sospecha de hemorragia. Cuando no puedo hacerla sin un ataque previa, porque pueda tener una herniación y esto lo desencadena. Y está contraindicada cuando el paciente tiene hipertensión endocraniana. Por supuesto, si el paciente tiene celulitis de la zona, también está contraindicada. No digo que las causas más frecuentes neurológicas. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿y cómo sabemos que tiene? Lo que buscamos primero es santocromía, no me digan crenado. Les pido por favor, los crenados son los glóbulos rojos rotos. Si yo hago una punción y rompo glóbulos rojos, crenado, no me sirven para nada los crenados. Yo busco santocromía, que es la decoloración amarillenta causada por los productos de degradación de la hemoglobina, que son la oxihemoglobina y la bilirrubina. Los falsos positivos, o sea que se vea amarilla y no sea santocromía, que el paciente tenga hiperbilirubinemia, aumento de las proteínas plasmáticas mayor a 150 miligramos por decilitro, o que tenga varias funciones previas y que esto me esté dando un falso negativo. ¿Cómo hago yo el diagnóstico? En la Argentina, en la mayor parte de los lugares y en Estados Unidos se hace por comparación. Agarro un tubo transparente, le pongo agua y después de la centrifugación lo comparo con un papel blanco atrás y me fijo si tiene santocromía o no. En la mayor parte de los lugares de Europa se busca por espectrofotometría. Acá en la Argentina hay 3 lugares, de todo en Buenos Aires, hay 3 lugares que solamente tienen un equipo de espectrofotometría. ¿Cuándo es positiva la función lumbar? Hasta el día
hasta la semana 2, o sea, después de 14 días de sangrado. Entonces, el paciente tiene clínica. Yo le hago la tomografía. Hace 10 días que sangró. La tomografía me puede dar negativa, pero la punción lumbar todavía me está dando positiva. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta de resonancia? Vamos, ¿está acá o está muy bien? Los métodos de detección de sangre por gradiente eco son usados para la diagnóstico inicial. Eso es la realidad. Mira, lo primero que tenés que tener es una tomografía. Sí, claro, normal. Muchas veces, y cada vez hay más trabajos que hablan de gradiente eco para ver la oximoglobina. Entonces, la tomografía en los estadios iniciales dentro de las 4 horas puede ser positiva. Ahora, si vos me decís, ¿hay algún trabajo que te diga que vos con la tomografía podés excluir hemorragia subaracnoidea? La respuesta es no. Suponete que sea un paciente que vos no le puedas hacer la punción lumbar por X motivo. Entonces le hacés la tomografía y ves. Si es positiva, hiciste el diagnóstico, está maravilloso. La resonancia, perdóname. Le hiciste la resonancia, viste la sangre, maravilloso. El tema es, ¿y si te da negativa? Si te da de negativa, no hay ningún protocolo que diga que con una resonancia negativa vos excluís el diagnóstico. Tenés que morir siempre en la punción lumbar. Ahora me decís, la verdad, estoy en un centro que se haga todo y que no tengo ningún problema, que no me van a debilitar. Y no tengo una tomografía que es normal, le hago la resonancia, así no le hago la punción. Y yo te puedo decir que no. Si ves sangre, maravilloso. Ahora, si vos no ves sangre, tenés que terminar en la punción lumbar. Digo porque yo me enojo con los presidentes porque terminamos haciendo la punción lumbar. Entonces le hacen amplio, resonancia en el momento, se gasta un montón de plata, pero la realidad es que se puede hacer. Entonces, yo tengo clínica, signos clínicos de hemorragia subaracnoidea. La tomografía sin contraste me dio positiva, o sea, veo sangre, directamente le hago la punción lumbar. La angiografía, para saber dónde está el aneurisma. Ahora, si la TAC es negativa, le tengo que hacer la punción lumbar. Si es normal, descarto hemorragia con una buena técnica de laboratorio, con una buena bioquímica, descarto hemorragia subaracnoidea. Ahora, si la punción lumbar tiene fantocromía, muero en la angiografía. ¿Qué pasa? Puede ser que tenga resultados ambiguos de la TAC y la PL, o una presentación más de 2 semanas del comienzo de los síntomas, o un pretest alto para hemorragia subaracnoidea, o que sea un obeso y que no le pueda hacer una punción lumbar, entonces le hago una resonancia con angioresonancia. La angiografía 3D sigue siendo el gold estándar para detectar el aneurisma. La ventaja es que pudo ver aneurismas más pequeños de 4 milímetros. Yo hace poco di una charla en el Gini de si la angiotomografía hoy nos puede equiparar a la angiografía, y la respuesta, hay muchos trabajos, pero no todos, y tiene varios ítems. El primero, el que hace la angiografía es un médico. Si ve una imagen que le parece dudosa, que parece un bucle, que parece, lo está mirando en el momento y le pone la inyección de contraste. Y se fija si es o no. ¿Qué pasa con la angiotomografía? Primero, si lo hace es un técnico y es estándar. No puede repetir la imagen, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un tomógrafo de altísimo nivel para decir, bueno, con esto te opero la aneurisma. Casi ningún cirujano en Buenos Aires opera con una angiotomografía. Y otra cosa es que aneurismas más chicos de 4 milímetros no los ve el tomógrafo, y sí el angiógrafo. ¿Y esto por qué es? Porque cuando el aneurisma es así,
8 milímetros, que decimos que más de 7 tienen mayor riesgo. ¿Qué pasa cuando el aneurisma sangra? Se achica. Entonces, cuando uno hace la angiografía, la mayor parte de los aneurismas no son enormes, son más pequeños porque ya perdieron sangre. Entonces, esto puede ayudarnos mucho más que una angiotomografía. También a ver qué hace. Si el paciente, si en mi centro se emboliza el 90%, ¿para qué le voy a hacer un angiotac para diagnosticarlo si va a morir en una angiografía? Por otro lado, mi neurocirujano no opera con angioreso o angiotomo. Entonces, hagámosle la angiografía. Ahora ustedes me dicen, mira, la verdad que yo no tengo ninguna posibilidad de llegar a la angiografía en una semana. Bueno, hagámosle la angiotomo y la angioreso y vamos ubicando el ángulo. Bueno. No. Los aneurismas que están muy cerca del hueso, con angiotomo, los aneurismas que están muy cerca del hueso, muchas veces esto genera falsos negativos, no deja ver el aneurisma. Entonces te mejora la imagen la sustracción de Bueno, angiotac puede ser considerada en el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Si el aneurisma es detectado, el estudio puede guiar la reparación. Si la angiotac no es concluyente, se debe realizar la angiografía de todas maneras. Clase 2B, nivel de evidencia C. Una pregunta práctica. Cuando vos tenés el diagnóstico por angiotac, o sea, el cirujano o el neuroradiólogo endovascular que quiere el embolización. Es cuando se mete a hacer la radiografía. ¿Él te pide la radiografía previa? No. No. Se mete a hacer. Nosotros hacemos lo siguiente. Por lo menos en el centro. Llega una hemorragia subaracnoidea y lo sabe tanto el hemodinamista como los neurocirujanos. Entonces, va a hemodinamia para hacerse el diagnóstico de la localización del aneurisma. Y en ese momento, uno de los residentes de neurocirugía o el jefe o el subjefe de neurocirugía, generalmente es el subjefe, se comunica con Miranda, le dice las características y la ubicación del aneurisma. Y se ponen de acuerdo entre ellos cuál va a ser la mejor temática. Si se puede se emboliza, o sea, se emboliza o se decide en conjunto el tratamiento médico o el tratamiento a seguir, ¿no? O embolización o cirugía. Lo ideal es que todos opinemos. Sí. El paciente tiene que recibir 2 angiografías. No, una sola. Una con angiotac. No, si vos realizás el angiotac, sí. Por eso te digo, si va a morir en una angiografía, porque el neurocirujano, tenés ahí los dos métodos, y el neurocirujano solamente te opera con angiografía, no le hagan la angiotomo. Hacer la tomo inicial, nada más. Entonces, la tomo inicial es pasar angiografía. Claro. También. Yo recuerdo mucho la ventaja de la angiotomografía, porque si es negativo, no me la fluye. O sea que si es negativo y no está sospecha, tengo que hacer un angio igual. Y si es positiva, también va, o sea, me confirma Hay algunos centros, más que nada en Estados Unidos, que te la operan con una angiotomografía, con reconstrucción, ¿viste? Con la reconstrucción. sí. Hay algunos lugares en que se opera, no es nuestro caso. Digo sinceramente, yo Pero no solamente recuerdo en ningún. casos donde por una altísima resolución de angio no va hemodinamia y va a cirugía. No veo mucha ventaja en la angiotomografía. Por eso yo me enojo a veces, ¿para qué? Además, la angiotomo es en contraste. Sí, sí. Vos me decís angioreso, bueno, la angioreso por ahí es sin contraste, para tenés un buen tomógrafo, un 3 Tesla y no necesitas ponerle gadolina, bárbaro. Pero la angiotomo siempre es con contraste. Vos estás pasando 2 veces yodo, ¿para qué?
Miren, el 27% de los aneurismas rotos miden menos de 3 milímetros. Los falsos negativos del angiotac son los aneurismas menores a 3 milímetros en la arteria cerebral, en la carótida interna, en la arteria comunicante anterior, cercanos al hueso, con un aumento de la sensibilidad con lo que vos decías con la sustracción. Si es 3D más sustracción, mejora los resultados. Estamos hablando de un hipertomógrafo, ¿no? Bien, falsos positivos, los infundíbulos y los loops arteriales. Que esto, con el neuroradiólogo haciendo la angiografía, ve un infundíbulo, le queda la duda y le inyecta el contraste en el momento. La sensibilidad de angiotac para aneurismas menores de 3 milímetros es del 80 al 82%. La angiotac puede disminuir el tiempo diagnóstico y los costos y tiene menor riesgo para el enfermo y más rápido de obtener la imagen, siempre y cuando te lo tenés con esto. Esta es la única ventaja más importante. Cuanto mayor es el número de detectores de angiotac, mayor es la sensibilidad. Si tiene 320, mejor. Y la angiografía digital la hace el médico, esto ya lo habíamos hablado, y en la angiografía detecta de 4 a 14% de todas las causas de hemorragia subaracnoidea en pacientes con angiotac. Bueno, entonces la pregunta es lo que habíamos hablado: ¿qué tomógrafo tiene nuestra institución? ¿Quién mira el estudio? ¿Con qué angiógrafo contamos? ¿Quién hace y quién lee la angiografía? ¿Cuánto tardamos en obtener una angiografía convencional? ¿Y qué tratamiento es más frecuente en mi centro? Todo esto tengo que preguntarme antes de hacer un angiotomo o un angioreso. Bueno, lo que hablamos, un paciente con cuadro clínico de HCA, con una tomografía positiva y con una angiotac negativa, tiene que hacerse igual de cualquier manera la angiografía. En la resonancia, cuando tenemos difusión, perfusión, gradiente eco, FLAIR T1, puede realizarse en caso de que la TAC fuera negativa, pero el resultado negativo de la resonancia no me invalida que yo no tenga que hacer una PM. Lo mejor es, para detectar aneurisma, una angiografía tridimensional rotacional para la detección del aneurisma. Clase 1, nivel de evidencia B. Bueno, esto es lo que más o menos vimos para no repetir. Esto también ya lo estuvimos hablando. La sensibilidad de la resonancia con eco, FLAIR y gradiente Hacker llega al 100% en fase subaguda, o sea, del cuarto al 30 días después del sangrado. ¿Sí? Bueno, nosotros le hicimos la angiografía, llegamos acá, ¿sí? Pero la angiografía fue normal, no me detectó aneurisma, entonces tengo paciente con clínica. Tomografía con sangre y angionegativa. ¿Por qué puede ser la angionegativa? Está bien hecha, tengo un equipo de la Sanflauta. ¿Por qué? No son pequeños, pero mismo la perinecia encefálica también no se puede prevenir. Perfecto. Que sea una hemorragia subaracnoidea benigna o perimesencefálica, que yo tengo el aneurisma acá y que me haya un trombito en el cuello del aneurisma y el contraste pase de largo. Con los equipos muy buenos es más raro eso. ¿Pero qué puede pasar si no? Entonces yo tengo que repetirle la angiografía a los 7 a los 10 días, algunos dicen 14. Y le tengo que pedir que me hagan espinales, porque no sé por qué no le quieren hacer espinales y entonces tenemos problemas con eso, porque podemos tener aneurismas más bajos. Ahora, yo le hice espinales y los espinales son negativos. Le tengo que hacer con una resonancia de cerebro y columna cervical. Sin contraste, no hace falta, porque quiero descartar un cavernoma que sea la causa del sangrado o una malformación arteriovenosa. Ustedes saben que los cavernomas están excluidos de la circulación, con lo cual, si es una malformación, la puedo ver con angio, pero me tiene que llegar hasta abajo. Ahora, si es un cavernoma, los cavernomas no entra el contraste, entonces necesito una resonancia para hacer el diagnóstico. Entonces debemos completar una resonancia cérvico-dorsal
para completar. Si yo veo esta tomografía, bueno, acá siempre hago lo mismo, me olvido de sacarla. Veo esta tomografía, tiene sangre en la cisterna encefálica, sangre en la cisura posterior, en la cisterna silviana e intraventricular. ¿Es hemorragia subaracnoidea? Sin duda. Sin embargo, cuando le hicieron la primera angiografía nada, la segunda angiografía detectó espinales y era una aneurisma en la arteria espinal posterior, rama de la vertebral izquierda. Esto uno lo ve así, ¿qué dice? Es un paciente que tiene un sangrado intraparenquimatoso, esto es una MAP, de acá a la China, o un sangrado intraparenquimatoso. Sin embargo, era un aneurisma silviano y acá se veía un poquito de sangre, pero era lo único que se podía detectar. Y esto es una pseudohemorragia subaracnoidea. Yo veo esto y digo, paciente de una hemorragia subaracnoidea, tengo que ver los antecedentes, porque muchas veces la congestión venosa puede aparentar una hemorragia subaracnoidea. La meningoencefalitis, la hipertensión endocraniana benigna, la vasculitis, la encefalopatía posanóxica, que lleva edema y congestión venosa, pueden hacer confundir esto. Sí. La ficha antigua y la ficha modificada. ¿Qué escala porque escala de ficha modificada lo que la diferencia que tiene por ahí es que no aclara 500 milímetros en cuanto a signo grueso? Sí, tiene el 0 que la otra no tiene. Mira. Vuelvo para atrás. Mejor. Nos hacemos más dinámico. No, para que me estoy muy para atrás. Ahí. No. Una más. Vos con la escala de Fisher normal no tenés 0. Con la escala de Fisher modificada te dice no sangre ni intraventricular ni hemorragia subaracnoidea. Y lo más importante es que en la de Fisher modificada le da más valor al sangrado intraventricular, que antes no se sabía que el sangrado intraventricular era un predisponente para el vasoinfarto. Ahora vos me decís, perfecto, ¿y esto lo puedo aplicar a resonancia? No. No, dime ninguna escala en resonancia que te diga que se equipare con el grado de Fisher. Esto es para tomografía. Repetime, ¿cómo es? Si acá la modificada de Fisher, el grado 1 sería sigue siendo 1 milímetro fino. Aunque no lo diga, ¿no? La escala de Fisher modificada sigue siendo 1 milímetro. La duda que siempre tuvimos cuando fuimos a buscar a leer, no está bien especificado. ¿Y cuánto es los milímetros para diferenciar entre el grado 1 y el grado 3? Son 5 grados. Mira, cuando uno en la práctica lo toma igual, muchas veces lo hemos discutido con Bernardo con Bernardo 2, y en la práctica lo tomamos como un milímetro, igual, menos de 1 milímetro o más de 1 milímetro. Claro, claro. Esto es la hemorragia perimesencefálica benigna o hemorragia HCA perimesencefálica. La definición fue cambiando y últimamente, antes era, si tenía perimesencefálica. Ahora se ve que que tenga sangre en las cisternas peritroncales era lo clásico. Pero
puede tener sangre dentro de la cisura silviana lateral, pero que no se extienda más allá de la parte anterior, o sea que la parte anterior no esté comprometida. Y puede ocurrir un sedimento dentro de los ventrículos. Vos podés tener una hemorragia perimesencefálica benigna con un poco de sangre dentro de los ventrículos. Y puede haber una pequeña extravasación dentro del parénquima. No me preguntes cuánto es pequeña porque no lo sé, no está en la definición. Pero quiero decir que se amplía. Entonces, uno ve una perimesencefálica y dice, no está producida por un aneurisma, y no es así. De un 5 al 10% está producida por aneurisma del territorio posterior. Entonces, yo tengo acá hemorragia perimesencefálica, ¿sí? Que se ve un poco, y acá en la cisterna amplia. Y le hago un angio y tengo el top de la basilar libre. La verdad, no parece ser aneurismática. Acá tengo la misma imagen con un poco de sangre en la cisterna ambiens. Y entonces yo digo, bueno, tengo hemorragia subaracnoidea, tengo que pensar que el 90% no tiene aneurisma, pero hay un 10% que es aneurismática. Entonces tengo que hacerle la angiografía. Y la pregunta, y no hay un consenso en la literatura, es si debo hacer la segunda angiografía a los 10 días. Si yo el sangrado perimesencefálico es pequeño, el paciente en los 10 días no tuvo ningún síntoma y la primera angiografía es negativa, yo puedo decir no le hago la segunda angiografía. Porque puede deberse si no es aneurismática. Entonces dijimos territorio posterior, basilar o arteria comunicante posterior o cerebral posterior. Si no es arterial, es porque es de origen venoso, es de origen capilar, es ruptura de pequeñas arterias penetrantes, pequeñas malformaciones arteriovenosas y disecciones de arteria de segmentos cortos. Entonces, cuando uno lo ve, bueno, esta es tridimensional, ve que hay como una pancita que está descrita así, ¿sí? Como una pequeña sobreelevación. Y esto puede deberse a esto, que haya un hematoma intramural y esto haya sangrado en el espacio subaracnoideo. Estos pacientes con este sangrado, bueno, esta es una perimesencefálica benigna, ven que tiene en la cisura silviana, pero no en la parte anterior, tiene cisternas peritroncales, se hace la angiografía y tiene un top de la basilar. Miren que tiene sangrado, importante, pero angiografía negativa. Esto es ahora lo digo. Esto es una rareza, pero bueno, es cuando hay sangre en la vena de Galeno, con estenosis, ¿sí? Miren la cantidad de sangre, estenosis de la vena de Galeno. Más raro que Roberto. Pero Alejandro me encanta, no se lo pongo. Perimesencefálica benigna, que como es de origen venoso, la incidencia de resangrado no existe, por eso no repito la segunda angiografía, no va a acompañarse de vasoespasmo, no va a acompañarse de hidrocefalia en la mayor parte de los casos. Entonces, es benigna porque el comportamiento es completamente diferente a una hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿A qué se cortan? Termina generalmente a las 8. ¿Y no hacen break? Sí, ¿cómo está, chicos? Hola, estoy bien. Bueno, ¿Cómo estás? yo estoy bien, pero ¿cómo hacer un break? Termino esto y las complicaciones clínicas que son las más... No, porque me gustaría que estén despiertos para las complicaciones clínicas, que son quizás las que más nos llevan interrogantes. Resangrado, el resangrado ¿cuándo es mayor? En las primeras 6 horas, dentro de las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque yo tengo el aneurisma y se me forma un trombito en la punta. Cualquier motivo, paciente tose, paciente se hipertensa, hace una valsalva, se mueve el trombito y resangró. Digo, esto es muy importante que el paciente esté tranquilo que esté tranquilo durante la internación. Por supuesto, en las primeras horas más tranquilo. En algún momento, cuando no se operaba ni se embolizaba tan rápido, vos te debes acordar. No me pongas esa cara como... Eso es mucho mejor. No, los pacientes estaban sedados. Era común que les pusiéramos
sedantes, benzodiazepinas a estos pacientes. Tenían que estar tranquilos porque si no nos resangraban. Con laxantes, claramente. Ni se les ocurría hacer fuerza. Bueno, el riesgo de sangrado de entre las 2 y 12 horas, ¿cómo uno se da cuenta que resangró? Se van a dar cuenta porque el paciente es otro paciente. Deteriora el sensorio, tiene náuseas, vómitos, un déficit neurológico nuevo. ¿Y de qué depende el sangrado? De la presión interna menos la presión externa por el radio. ¿Y esto por qué lo pongo? Porque es muy común que los pacientes, que los neurocirujanos tengan hidrocefalitis. No, hasta que no se embolice, hasta que no lo opere, ni loco te pongo un catéter. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos el aneurisma y al ponerle el catéter y sacarle el líquido cefalorraquídeo de golpe o dejarlo abierto e irnos a tomar algo, se moviliza la presión externa del aneurisma y resangran los pacientes. ¿Cuáles pacientes resangran más? Peor grado neurológico, obviamente, aneurismas más grandes, mayor a 12 milímetros, sexo femenino, mayor a cientos que estén hipertensos. Esto se tomó aleatoriamente, no es que hay un trabajo randomizado, doble ciego controlado que diga lo mantuve a más de 170 y sangro. Drenaje ventricular, sangrado centinela, porque el paciente sangró y resangró, y la angiografía dentro de las 3 horas, esto está muy discutido, y la verdad que hoy por hoy, con las técnicas nuevas, nada. ¿Cuál es la prevención del resangrado? El tratamiento rápido, o embolización o cirugía, además de todo lo demás. Bien, ¿qué pasa si yo estoy tratando de un hipertenso, estoy en un centro que no lo puedo tratar y la derivación me va a salir en 48 horas? Entonces uno puede ponerle epsilon aminocaproico o tranexámico dentro de las 72 horas y disminuye el riesgo de resangrado. Si bien hay muchos trabajos que hablan que aumenta la incidencia de trombosis y de vasoespasmo, pero en el momento le salve la vida. El vasoespasmo, manifestación clínica 30%, angiográfica 60%, pronóstico grave un 15%. Desde el día 4 hasta el día 21 con un pico en el día 7. Manifestaciones clínicas: febrícula, déficit motor, obviamente. El paciente cambia de carácter. Uno pasa por al lado del paciente y dice: ¿qué le pasó? Está orinando blanco y orinó 1 litro en las últimas 2 horas. Ojo, porque esa puede ser una primera manifestación de vasoespasmo. La presencia de vasoespasmo va a depender de la cantidad de sangre en el espacio subaracnoidea, el aumento del sangrado en las cisternas laterales mayor a 50 años, hiperglucemia, pobre condición clínica, un Glasgow menor a 14, aneurisma de la carótida interna o comunicante posterior y la duración del periodo de inconsciencia. Y esto se debe al paro circulatorio cerebral y a la cantidad de sangre. Pero si el paciente hizo una tomografía, tenía un montón de sangre y a las 24 horas le repito y lavó un montón, ese paciente tiene menos incidencia de vasoespasmo. Y el aclaramiento de sangre es un concepto nuevo que uno tiene que tener en cuenta. El vasoespasmo tiene un componente funcional y un componente estructural. Y el componente estructural se da cuando uno tiene un paciente con vasoespasmo y persiste en el día 12, 13, 14, y el paciente sigue con vasoespasmo. Lo tengo que hipertensar y si no, me hace un déficit neurológico. Y a veces ni siquiera responden o se prolongan hasta el día 21. Y eso es por el componente estructural. Cambió la pared del vaso. La fisiopatología de la hemorragia subaracnoidea no se conoce en realidad. Se sabe cuáles son algunos factores y otros no. Por eso hasta ahora no hubo ningún tratamiento que sea preventivo del vasoespasmo en forma eficaz del 100%, porque es multifactorial. Entonces, la lisis de glóbulo rojo determina oxihemoglobina, metahemoglobina, libera especies reactivas de oxígeno, liberación de prostaglandina, peroxidación lipídica, liberación de tromboxano A, mayor vasoconstricción. En la ruptura, además de glóbulos rojos, hay glóbulos blancos, ¿sí? Entonces, el glóbulo blanco hace una especie de rotación sobre la pared del vaso, se acerca al endotelio,
libera moléculas de unión, que son selectinas 1 y 2, hace movimientos de baja densidad y libera integrinas y moléculas de adhesión molecular, que son ICAM1 e ICAM2. Entonces, esto ayuda a la formación de vasoespasmo. Por otro lado, la hipoperfusión y la isquemia en las células endoteliales de la microcirculación cerebral producen endotelinas. Estas endotelinas es un fuerte vasoconstrictor. ¿Hay más óxido nítrico? Sí, se determinó que sí, que es un fuerte vasodilatador, tanto en el líquido cefalorraquídeo como en la sangre. Pero con la presencia de hemoglobina, este óxido nítrico se inactiva y no nos sirve como vasodilatador. Y esta es la fisiopatología completa del vasoespasmo. Entonces, están implicadas las plaquetas con acumulación de microtombos plaquetarios y liberación de factores de crecimiento de las plaquetas. Hay proliferación vascular. El factor de crecimiento endotelial, la oxihemoglobina, la endotelina, todo esto confluye para que el paciente tenga vasoespasmo. Y el componente estructural, hay edema y proliferación de la íntima, hay necrosis del músculo liso, hay infiltración de la media por linfocitos y la arteria se convierte en un caño rígido. Entonces yo lo pongo hipertenso y el paciente no responde. Y estos quizás son los pacientes que respondan más a la angioplastia, ¿sí? Que lo tengo que bajar en moderado. Todo aquello que vimos que pasa en la macrocirculación, pasa en la microcirculación y en las arterias viales. ¿Se ve bien? En esto hay un achicamiento de las arterias viales, una estrechez de las arterias viales de arteriolas de 100 a 200 micrómetros, y eso va a ser muy importante para lo que viene después. ¿Sí? Hay un desbalance entre la vasoconstricción y la vasodilatación a predominio de la vasoconstricción. Hay lo mismo que habíamos hablado de vasoespasmo, se generan las pequeñas arterias y hay alteración de la barrera hematoencefálica. Miren acá lo que pasa, esto es observación de la microcirculación. Miren cómo se estrecha, cómo hace vasoconstricción de las pequeñas arterias. ¿Eso se ve con el Doppler en las arterias viales? ¿Ustedes qué piensan? No. Yo le hago un transcraniano y el paciente puede ser normal. Y lo mismo, o no, puede ser patológico. Y uno piensa que mejoró el Doppler. Ya le mejoré, lo hipertensé. Pero ojo, que lo mismo está pasando en las arterias pequeñas. Daños sistémicos tardíos. Y esto es un concepto relativamente nuevo que se desarrolla entre el día 4 y el día 9. Y esta es una pregunta que nos hacíamos nosotros. Ahora, ¿por qué? Si este paciente mejoró con el Doppler, ¿después no mejora la clínica? ¿O por qué yo tengo buena respuesta en estos pacientes y no en estos pacientes? Y el Doppler no tenía nada y el paciente anduvo peor. Y esto es porque el rol del vasoespasmo en la génesis del daño isquémico tardío. Antes uno decía, vasoespasmo es causa de déficit isquémico tardío. Y no es solamente la única causa. Miren, el vasoespasmo angiográfico se ve en un 70%. Y el daño isquémico tardío es la principal causa de muerte y deshabilidad. Los casos fatales son 0,9 por año entre el año 1960 y 1992. Y los mayores fueron atribuidos al resangrado y a la prevención. Si yo pienso que la única causa del daño isquémico tardío es el vasoespasmo, mejorando el vasoespasmo mejora el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, esto no era así, no era directamente proporcional. A ver, ¿qué más? Hay en algunas autopsias se vio que había microinfartos, además de las arterias grandes, incluso infartos pequeños y en cuña, implicaban la microcirculación. Y muchas veces hay una falta de correlación entre la respuesta clínica y el vasoespasmo. Entonces, hay un rol relativo
del vasoespasmo en cuanto al daño isquémico tardío. El vasoespasmo está presente entonces en un 50 o un 70% de los pacientes con vasoespasmo moderado o severo asintomático. Todos lo tuvimos en la terapia pacientes que le hacemos el Doppler, decís, mirá el Doppler que tiene, mirá las velocidades que tiene, y el paciente no tiene nada. Es verdad, nadie se le va a ocurrir bajar a hemodinamia a ese paciente para hacerle angioplastia para sacándole el desayuno, porque va a estar mal. Del 20 al 25% de los pacientes que habían tenido daño isquémico tardío no presentaron vasoespasmo. Bueno, esto con xenón. Con PET hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral a nivel cortical y ocurre con vasoespasmo periférico más que el proximal. Y el daño isquémico tardío se relaciona más con hipoflujo microcirculatorio. Entonces, no hay una correlación exacta entre el vasoespasmo proximal y el hipoflujo microcirculatorio y el desarrollo de daño isquémico tardío. Esto es un paciente, 37 pacientes con vasoespasmo que no correlacionaba el área de hipoperfusión con el área de la arteria que lo estaba determinando por Doppler. Entonces, la inflamación tiene que ver mucho en el daño isquémico tardío. Entonces, inflamación tiene disfunción microvascular, alteración de la barrera hematoencefálica, angiografía con vasoespasmo y cortical spreading depression. Estas tres cosas generan el daño isquémico tardío. No quiero decir que no tenemos que tratar el vasoespasmo, nada que ver. Quiero decir, lo primero que tenemos que tratar es el vasoespasmo, porque hasta ahora es lo que tenemos. Yo no puedo hacer nada hasta ahora con el cortical spreading depression. Bueno, esto es, ¿qué son? ¿Todos saben qué es el cortical spreading depression? Eso se relaciona con la de los transmisores, con la relación a la vitamina, las terminales nerviosas, que no se producen. O sea, que se había relacionado con que parte de la producción de energía y producción de lactato, que la presión del lactato produce energía, y que se ve alterado ese mecanismo en estos pacientes y que produce un deterioro de la producción de energía en las neuronas. Exactamente. Acuérdense, para pensar en el cortical spreading depression, es como ponemos las fichas del dominó una al lado de la otra, que cae una y caen todas. Son ondas de despolarización y pérdida de la actividad eléctrica que duran de 8 a 10 minutos y que se prolongan hacia la corteza cerebral. Esto no quiere decir que son convulsiones, ¿eh? El paciente tiene ondas de despolarización. Primero hay una vasoconstricción muy importante y en consecuencia de esta vasoconstricción va a haber una vasodilatación. Estas neuronas que habían sufrido la isquemia no saben qué hacer con tanta cantidad de sangre. Y ahí se produce el daño cerebral. Entonces son ondas de isquemia y reperfusión. Isquemia y reperfusión. No hay un tratamiento actual. ¿Cómo se vieron? Por casualidad. Se vieron por casualidad la primera vez en pacientes que habían tenido electroencefalograma y convulsiones. Y se veía que tenían algo que no correspondía a convulsiones. Vino varias veces uno de los que los descubrió que se ponen con cómo se detectan. La forma hasta ahora de detectar hasta hoy es lo operan una grilla directamente sobre la corteza cerebral. Hoy por hoy yo no pude convencer a ningún neurocirujano que lo ponga, opere una hemorragia subaracnoidea de mal grado y le ponga la grilla con la incidencia de que esto se puede infectar. Nada, y para detectar que si no tenemos tratamiento por el momento. Entonces, esto está en periodo experimental hasta ahora. Hay algunos trabajos que por electroencefalograma hay determinadas ondas que se pueden ver, pero es muy difícil de ver. Lo que vos decías del glutamato y conclusiones, entonces. El vasoespasmo es una causa de daño isquémico tardío, pero no es la única.
los microtrombos, el espasmo microcirculatorio, el cortical sprint pressure interactúan en forma sinérgica con el vasoespasmo para la génesis de daño isquémico tardío. El tratamiento del vasoespasmo no siempre es beneficioso asociado a los demás efectos. Entonces, nos puede servir que, no sé si alguno puso PTO2, tienen posibilidad de poner el catéter de PTO2, es el catéter de presión intraparenquimatoso, el DAPIC, y que al lado sale un canito que mide presión tisular de oxígeno, con monitoreo permanente. ¿Qué sirve? Primero, una de las cosas que a nosotros más nos sirven es para darnos cuenta que algo mal está pasando en ese cerebro. Pero que además nosotros vimos en todo lo que pusimos, el factor que coincide cuando el hematocrito es menor a 30, el paciente se detecta una PTO2 alterada. Entonces tratamos de que el hematocrito esté en 30 y una hemoglobina de 10. Bueno, la hidrocefalia. Ustedes saben que tenemos los corpúsculos de Paccioni, donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo y se producen en los plexos coroideos todo el tiempo. Cuando hay sangrado, estos corpúsculos de Paccioni se bloquean y se produce una hidrocefalia comunicante. Voy a ir más rápido. De paciente tiene hidrocefalia claramente. Ahora, ¿qué hacemos con una hidrocefalia que no está manifiesta? El paciente está así y está asintomático y llega así. ¿Qué hago yo? ¿Qué hacen? ¿Le ponen un catéter? Paciente asintomático. Los cirujanos. Ustedes le indican un catéter si el paciente no está en coma, no tiene síntomas. No, porque muchas veces se reabsorbe, ese sangrado inicial y se reabsorbe. Obviamente lo controlo, porque puede pasar que después se bloquee o el paciente deteriore. Entonces, la hidrocefalia, la frecuencia es de 8 a un 34%, pero solo el 40% son sintomáticas, o sea, un 60% van a ser asintomáticas. Los factores de riesgo son sangrado intraventricular, aneurisma de la circulación posterior, aquellos pacientes con peor Glasgow, con peor grado clínico, y el haberles puesto antifibrinolíticos en el momento agudo. El edema cerebral puede estar de inicio o desarrollado secundariamente, de inicio por el paro circulatorio cerebral y muchas veces con la lesión de la barrera hematoencefálica. Era muy común antes, cuando nosotros usábamos triple H, hipervolemia, hipertensión y hemodilución. Le poníamos agua a rolete, no era normohidratación, era hiperidratación. Y el paciente con una barrera hematoencefálica alterada hacía edema agudo de pulmón por difusión ventricular y mayor edema cerebral. Bueno, convulsiones. Ocurren de un 4 a un 26% de los casos, tienen mayor incidencia cuando tiene sangrado córtico subcortical y no quiere decir que estos pacientes sean epilépticos. Voy a ir echando tratamiento, así lo hacemos más corto. ¿Cuál es la indicación de anticonvulsivantes? No, de la hemorragia subaracnoidea. Acá sí tuvo convulsiones. No, por favor. ¿Qué hacen? Che, ¿qué hacen con hemorragia? ¿Le ponen anticonvulsivantes? No convulsivo. Vino el paciente, tiene hemorragia subaracnoidea. ¿Le ponen anticonvulsivantes? La literatura está dividida. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿le pongo? Sí, le pongo. Hasta que podamos resolucionar el aneurisma, porque si este paciente que tiene un aneurisma roto hace una convulsión y seguro que va a resangrar por aumento de la presión intracraneal. Entonces, lo que dice la literatura es hasta el tercer día y la resolución, y después suspendérsela. Lo que claramente contraindica, o dice que, no sé si contraindica la palabra, desaconseja, es el uso de difenhidramina, porque trae alteraciones cognitivas. Ahora, el paciente, no tenemos que ser obtusos. Yo no tengo levetiracetam porque es re caro.
y el paciente empezó con convulsiones. ¿No le pongo nada? No. Le pongo difenidantoína, si es lo único que tengo, le pongo hasta que clipe el aneurisma. Y si el paciente convulsivó, tengo que seguir con anticonvulsivante. El hecho de sacárselos a 3 días cuando el paciente no ha tenido convulsiones como primera manifestación. Bueno, esto sigo. Algo que tenemos que tener en cuenta es, hace un poco de frío, ¿no? Sí, Pero puedo ser yo, el aire perdido. Pacientes que deterioran el estado de conciencia. Uno le hace, lo primero que hace cuando deteriora el estado de la conciencia, boom, tomografía, o hizo hidrocefalia o hizo resangrado. O si la tomografía es normal, ¿qué uno piensa? Tiene vasoespasmo. Ahora, no tiene vasoespasmo, uno tiene que pensar en esto, en que los pacientes pueden tener estatus epiléptico no convulsivo y que debemos hacerle un electroencefalograma y, si es posible, un electroencefalograma continuo. Muchos tienen BIS. ¿Tienen BIS en la terapia? ¿Vos querés electrodo continuo? Sí, pero tenemos electro continuo y vienen los residentes de neuro que hacen cursos, qué sé yo, y lo leen en forma permanente. Si tienen alguna duda, le mandan la imagen al staff. Una de las cosas que nosotros empezamos a usar es el BIS, el índice biespectral, que se empezó a usar en anestesia, que es un electroencéfalo de 3 canales, solamente que era para ver la sedación y el grado de coma. Nos pasó, la primera vez estábamos probando un equipo y nos pasó, no nos hemos dado cuenta, y el paciente estaba en coma y el BIS era re alto, como que el paciente estaba despierto. Yo que dije, anda mal, este BIS que nos trajeron de prueba no sirve. El paciente estaba convulsivando. Entonces, como registra ondas electroencefalográficas, el paciente está en coma con un BIS alto, piensen en estatus epiléptico no convulsivo. Bueno, ¿quieren descansar 5 minutos? Bueno, descansamos y aprovecho a ver esto. Las complicaciones extraneurológicas. Y todas se deben a la misma causa. Cuando el sangrado es mayor, tienen gran liberación de catecolaminas, puede hacer vasoconstricción renal con insuficiencia renal. Yo vi una sola en toda mi vida, pero con anuria. Cardiovasculares, que ya vamos a ver, hiperglucemias por lo mismo, pulmonares, edema agudo del pulmón y activación del sistema nervioso. Bueno, este gran aumento de catecolaminas genera arritmias. La norepinefrina incrementa la despolarización del potencial de acción e incrementa la automaticidad. La incidencia de arritmias es del 50 al 90% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Pero si uno habla de torsión de puntas o hemorragias que pueden, o arritmias que pueden comprometer la vida, es solo un 4%. Ahora, cuando uno ve un electro de un paciente con hemorragia subaracnoidea, puede ver todo esto. Alteraciones morfológicas como depresión del ST, elevación del ST, inversión de la onda T, onda SU, QT prolongado. Ojo con el QT porque a estos pacientes le ponemos difenidantoína, ranitidina, metroclopramida y todo esto prolonga el QT. Y la liberación de catecolaminas prolonga el QT. Así que midan la QT a estos pacientes. PR cortas, ondas T picudas, ondas P picudas y todas las arritmias que quieran. Taquicardia, bradicardia, PFA, flutter, taquicardia paroxística, paro sinusal. Bueno, y se produce vasoconstricción periférica, desplazamiento de la sangre, que ocurre en el 20% de los pacientes, aumento de la presión capilar, barotrauma, disfunción ventricular izquierda y edema agudo del pulmón. La disfunción ventricular izquierda se produce por miocitólisis, ¿sí? Hay una liberación de catecolaminas, actividad simpática, vasoconstricción de la microcirculatoria y miocitólisis. Incluso puede haber aumento de la CPK-MB. Todos los pacientes que ingresen con hemorragia subaracnoidea es de buena praxis hacerle precozmente un ecocardiograma.
muchos de estos pacientes pueden tener disfunción ventricular asintomática y uno le pone mucho líquido o lo quiere hipertensar y ahí hacen edema del pulmón. El nombre de Takotsubo es por la vasija que pesca pulpo, no es pesca la palabra, en los países orientales. El corazón se llama síndrome de corazón roto, miocardio atontado, miocardiopatía por estrés, y vamos a ver que tiene un abombamiento apical ventricular o síndrome del corazón roto. Esto es romántico, pero el síndrome del corazón roto es porque, esto era en otra época, las mujeres viudas, por la gran liberación de catecolaminas y la angustia, sufrían disfunción ventricular izquierda reversible, y quedó el nombre de corazón roto. Las manifestaciones pueden ser nada, o pueden tener taquipnea, palpitaciones, taquicardia, alteraciones electrocardiográficas, fallo cardíaco y shock cardiogénico. Si ustedes se fijan en el eco, la punta casi no se mueve, ¿sí? Todo el resto se contrae y la punta está quieta. Puede haber un Takotsubo invertido, al revés. Y esto es para que se acuerden la fisiopatología, ¿no? El corazón se mueve perfecto, sale el pulpo, que serían las catecolaminas, agarra la punta y no se mueve la punta. Bueno, aquí ven, ¿sí? El sistema nervioso simpático como está involucrado, ¿sí? Y no lo mismo la hipomotilidad apical. También se puede detectar por resonancia. A nadie se le va a ocurrir hacer una resonancia antes que un eco, pero bueno. Las manifestaciones electrocardiográficas, fíjense que pueden ser cualquier manifestación, pero como estos pacientes tienen factores de riesgo, o uno puede tener, o un paciente puede tener una placa y la gran vasoconstricción con liberación de catecolaminas y miocitólisis puede generar un infarto. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos. ¿Cuál es el territorio vascular? Si compromete, si los cambios electrocardiográficos son de un territorio particular, se comunica el mecanismo cerebral anterior ahora, una DA o una circunfleja, piensen que ese paciente también se puede estar infartando. Ondas T, bueno. Muchas veces estos pacientes retrograda el electrocardiograma el día 2. Bueno, ¿qué pasa con lo neuroendocrino? Hay liberación de catecolaminas, cortisol y vasopresina, factor natriurético atrial, aumentan las pérdidas de sodio y de agua, hay una inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona y se puede generar hiponatremia. Me olvidé de decir, bueno, el paciente puede tener un síndrome perdedor de sal, el CIHAD. Diabetes insípida es poco común. Cuando el paciente desarrolla diabetes insípida, piensen que ese paciente tiene mucha isquemia cerebral, ¿sí? A diferencia de los posoperatorios que tenemos habitualmente de la hipófisis, ¿no? Ahí parece un CIRS, taquipneico, taquicárdico, con elevación de blancos, hay liberación e incremento de interleuquina 6 y 8, y el síndrome de Terson, que es la hemorragia subhialoidea con la hemorragia subaracnoidea. Hepatognomónica no. Algunos antidepresivos pueden tener hemorragia subhialoidea. El síndrome de Terson es la conjunción de la subaracnoidea con la subhialoidea. Entonces, yo tengo, esto es para la foto, porque no es así, porque yo tengo hiponatremia. ¿Qué pienso? En CIHAD, que tiene hiponatremia, hiperosmolaridad plasmática e hiperosmolaridad urinaria, y le tendría que hacer restricción hídrica. ¿Le puedo hacer restricción hídrica a estos pacientes? No, los tengo que tener normovolémicos. Entonces, ojo con esto. En un CIHAD trato de aportarle un poco de sodio apenas y lo tengo que tener normovolémicos. Tiene derrame de sal cerebral. El paciente, como está deshidratado, está hipovolémico, deshidratado y tiene mucha concentración de sodio por orina. Le tengo que reponer sodio. Si tiene una pérdida de sal cerebral con hiponatremia, además de reponerle sodio, le puedo dar fluorocortisona hasta 0,4 miligramos. Bueno, y si tiene hipermatremia, tengo que pensar en diabetes insípida. ¿Cómo monitoreo a estos pacientes? Bueno, oxigenación, la presión arterial es con monitoreo invasivo, no invasivo, pero continuo,
o presión cada 30 minutos. El electrocardiograma es continuo, tengo que monitorizarlo. Glasgow horario, glucemia cada 4 horas, si requiere bomba la glucemia, ¿cuál es la glucemia que tenemos que tener en estos pacientes? Los pacientes neurológicos. 140, 180. 140, 180. Perfecto, 140, 180. Porque necesita, el cerebro necesita glucosa. Antes se decía que en el trabajo del 2005 todos nos manteníamos entre 80 y 120 y estábamos orgullosos. O sea, generamos bastante isquemia. Pues necesita glucosa el cerebro, entonces entre 140 y 180. Volumen intravascular, ¿cómo lo podemos medir? ¿Es necesario un catéter intraventricular? Una vía central. La respuesta es no. Si yo tengo un ecocardio, si le puedo medir la cava, no hace falta, le pongo vías periféricas con un ecocardio, nada, lo puedo medir perfectamente. La cabecera de la cabeza a 45 grados y temperatura central. ¿Por qué la temperatura central? Porque la hipertermia en estos pacientes sí genera mucho daño, entonces la temperatura no debe ser mayor a 37 grados, 37 y medio. Cuando le ponemos un catéter de Swan-Ganz o la monitorización, cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, si no, no hace falta monitorizarle el output cardíaco. Tenemos que tener un balance fundamental hídrico, el paciente tiene que estar normovolémico. La PVC no está recomendada, es lo que hablamos, tiene vía periférica y el paciente le podemos medir una vena cava, mejor. El Doppler transcraniano tenemos que tener, que nos ayuda al diagnóstico de vasoespasmo. Ahora vamos a hablar de esto. Lo ideal es tener el Doppler en la cabecera del paciente. Nosotros, el servicio está terciarizado, no tenemos Doppler. En la terapia, cada vez que lo necesitamos lo pedimos si vienen. La sensibilidad del 75% depende del operador. Es mejor en la arteria cerebral media y en la arteria cerebral comunicante anterior. El método no invasivo, acuérdense que por cada minuto que no tenga el traductor empieza a elevarse la temperatura del cerebro, ¿sí? Y lo podemos hacer sin necesidad de traslado. ¿Cuáles son los valores? 120 arteria cerebral media, 120 centímetros sobre segundos en la arteria cerebral media, para la arteria cerebral anterior 90 y para la basilar territorio posterior 85. Hay un índice que equivale al índice de Lindegar en el territorio posterior, que es el índice de la arteria basilar sobre la arteria vertebral extracraniana con un valor mayor a 2,5. Vasoespasmo severo, una cerebral media mayor a 200 centímetros sobre segundos y un Lindegar mayor a 6. ¿Cómo se saca el Lindegar? ¿Ustedes saben? La velocidad media a nivel de la cerebral media sobre la carótida interna extracraneal. ¿Por qué es fundamental medirlo? Muchos cardiólogos, cuando empezó el Doppler, solo nos miden las velocidades. No nos sirve, porque si el paciente está con fiebre, si yo lo tengo hiperdinámico, el paciente puede tener velocidad anémico, el paciente puede tener velocidades altas. Entonces, si yo le mido con la arteria carótida extracraneal, me va a dar, si está todo el sistema con aumentado de velocidad, el Lindegar va a ser bajo. En cambio, si yo tengo velocidad alta a nivel de la cerebral media y velocidad normal a nivel de la carótida extracraneal, el Lindegar va a ser más alto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, no solamente la velocidad absoluta es lo que mide, sino un aumento del 50 centímetros sobre segundos de un día para el otro. Bueno, entonces el índice de Lindegar mayor a 13 vasoespasmo. Una de las posibilidades es medir perfusión cerebral con tomografía para medir vasoespasmo, ya que los pacientes viejos pueden tener, los pacientes añosos pueden tener vasoespasmo con velocidades normales,
Si uno tiene disposición de una angiotomografía con perfusión, nos puede ayudar para el diagnóstico de vasoespasmo, ¿sí? La PTO2 puede estar indicada en nuestros pacientes. Cuando uno indica una PTO2, paciente con trauma, que sabemos que puede servir, paciente con trauma o hemorragia subaracnoidea. La angiotac. La angiotac ve vasoespasmo en segmentos proximales de las arterias. Y si es severo en las arterias distales, no lo llega a ver por el tamaño de las arterias. La perfusión nos sirve siempre y cuando el valor de flujo sanguíneo cerebral menor a 25 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto y el tiempo de tránsito medio mayor a 6.5. ¿Saben qué es el tránsito medio? Yo le pongo una inyección en cómo se vaya para hacer la perfusión. Yo le pongo contraste, ¿no? En el codo. Hay varios valores que uno tiene que tomar. El pico, bueno, la presión, la velocidad pico, el tiempo de tránsito. Entonces yo comparo un lado con respecto al otro. ¿En qué velocidad va circulando la sangre en el cerebro? Y entonces lo comparo con respecto al otro hemisferio. Si uno dice que tiene un tránsito medio mayor a 6/5, está asociado a vasoespasmo severo. Bueno, acá ven, si uno puede tener perfusión con angiotac, mejor en estos pacientes, ve cómo se va viendo una constricción a nivel de la arteria. Bueno, y la difusión nos ayuda aún más a saber qué territorio está afectado y qué territorio está siendo isquémico. Acá ven la difusión positiva, brillante, con la alteración en la perfusión. Bueno, esto, hay algunos, el xenón, bueno, no sirve para nada, porque, digo, para nuestros pacientes sirve para experimental, pero no para nuestros pacientes. ¿Vale la pena, Fernanda, ante la sospecha de vasoespasmo, sale una biopsia? Sí, ahora iba eso. Espérate que vamos a hacer esto. Vamos a poner la otra clase y de vasoespasmo. El tratamiento de la hidrocefalia ya hablamos. Tratamientos generales, normovolemia, normotensión. No hay nada que hable de prevención de vasoespasmo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a mantener hipertenso por si la duda que venga. No, ni la hipertensión, ni la hipervolemia no sirven. El silostazol, hay algunos trabajos, la verdad que es una cuestión de fe por el momento. Lo único que uno puede decir es que es algo inocuo y que es barato, nada más, ¿no? Para la prevención no hay nada hasta ahora. Para el tratamiento sí vamos a ver normovolemia, hipertensión, mantener un magnesio normal, eso es importante para estos pacientes. Sí, espérate, ¿dónde está la otra clase de vasoespasmo refractario? Solo una pregunta con relación al manejo de la presión arterial en los pacientes. De vasoespasmo que coincida con el territorio clínico. Primera línea, y en la primera línea de tratamiento. ¿Qué le pongo? Bueno, cuando uno indica vasoespasmo, no indica nada, uno indica angioplastia. Y el tipo cuando le va a hacer angioplastia con balón. Cuando la arteria espasmodizada sea una arteria proximal, ¿sí? Porque ¿qué hago yo con la angioplastia? Con el balón. Rompo algunas fibras de la pared vascular. Muchos de los que dicen que no sirve, porque Leme es uno de los más reticentes a esto. Pero ¿qué pasa? A mí me da tiempo. Una vez que hicieron esto y le dieron drogas y lo bajo, lo que uno puede decir, lo bajo a la terapia o lo subo a la terapia y sigo con el tratamiento médico. Y le estoy ganando tiempo al tiempo. ¿Sí? Bueno, la ventana va a depender. Algunos dicen que son de 6 a 12 horas,
Lo ideal son 2 horas. La complicación de esto es la ruptura del vaso. La indicación de angioplastia química. Y no es una u otra, muchas veces hacemos las dos. El paciente se le hace angioplastia con balón el proximal cuando la arteria está espasmodizada y después se le pone angioplastia química para los vasos más distales que no llega al balón. La papaverina, no, ya no la usamos más por el fenómeno de Sting, que va a alterar, va a modificar el flujo sanguíneo cerebral de las arterias, de las zonas más espasmodizadas a las menos espasmodizadas. Las mirrinona, hay muchos trabajos de utilización de mirrinona intraarterial. Nimodipina. La verdad que en la Argentina se usa mucho nimodipina. ¿Por qué? Porque es lo que hay, ¿sí? Los trabajos más recientes hablan de verapamilo intraarterial. ¿Qué pasa con el verapamilo? No hay en la Argentina, por lo menos nosotros no podemos conseguir, y tampoco hay experiencia en la mayor parte de los hemodinamistas para usar el verapamilo intraarterial. ¿Sigo? Bueno, el fusidil, hay trabajos, pero en la población asiática, el dantrolene, estas son cosas raras, ¿no? Digamos, más raro que perro verde. Intratecal, tratamiento intratecal. Tratamiento intratecal con liberación de óxido nítrico, nitroprusiato, paciente refractario a todo tratamiento médico, angioplastia indoluminal, sigue con vasoespasmo, tengo un catéter de PI. Bueno, algunos indican nitroprusiato intraarterial. Nosotros no lo usamos más porque en uno de nuestros pacientes que lo pusimos le generó una hipertensión arterial muy, muy importante y tenía un aneurisma no clipado, o sea, tenía un aneurisma clipado y uno no clipado. No clipado porque no había roto, pero la verdad que nos llegó a 260 de sistólica. Así que no fue un buen momento. Otras opciones terapéuticas. Esto es un Neuroflow. Los primeros trabajos de Neuroflow los hizo Lilith. Y es un dispositivo que se le pone un balón sobre la arteria en la aorta, sobre uno suprarrenal y otro infrarrenal, y se insuflan paulatinamente, y esto aumenta el flujo sanguíneo cerebral a nivel general. La contraindicación es que nosotros no tengamos un aneurisma que no esté clipado o roto. Por supuesto, si está roto y no tratado es contraindicación, y si el paciente tiene un segundo o un tercer aneurisma no roto, también es contraindicación porque aumenta la presión indoluminal. Esto es otro trabajo que es el bloqueo del ganglio estrellado, ¿sí? Para hacer un bloqueo ganglionar con bupivacaína, generando un síndrome de Horner y que esto genere vasodilatación. Bueno, esto es vasoespasmo refractario. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Lo vimos. Hemodilución, esto es normal, ¿no? Hemodilución, un hematocrito de 30, no menos, normovolemia e hipertensión arterial. Y yo sigo con el paciente y tiene síntomas, ¿no? Estamos hablando de vasoespasmo sintomático en esto. Si es refractario, ahora, ¿cuándo es refractario? Esta es la pregunta. La definición es cuando no responde a medidas habituales. Yo lo mantengo hipertenso, ¿y cuánto? Y llego a 120 de media con aneurisma clipado o embolizado y sigue con síntomas. Entonces, ¿qué hago? Le pongo inotrópicos, dobutamina. Hay muchos trabajos que la dopamina, para llegar a un índice cardíaco, si tienen vigileo a estos pacientes que están inestables, que tienen vasoespasmo refractario, se le puede poner índice cardíaco, para llevar un índice cardíaco a 5 litros por minuto por metro cuadrado. Hay algunos trabajos que demostraron un incremento hasta el 20% de flujo sanguíneo cerebral medido por xenón CT. Ahora, si el paciente no mejora